Y seguimos con nuestro programa Infoandina TV. En esta parte del programa vamos a conversar sobre la crisis mundial del agua y también contarles algunas experiencias o proyectos que se están realizando en el mundo y especialmente en América Latina para enfrentar esta situación. Tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, hoy día tenemos a Phil Cobel, él es gerente de proyectos demostrativos de Forest Trends, y a Marta Echevarría, ella es directora de la empresa Ecodecisión de Ecuador. Con ellos vamos a conversar sobre esta problemática que está afectando tanto a Perú como a otros países de la región andina. Bien, Phil y Marta, bienvenidos a Infoandina TV, la segunda edición de nuestro programa. Gracias. Bueno, efectivamente vivimos una crisis mundial del agua y nos gustaría referirnos especialmente a América Latina. ¿No? Contarle a los televidentes que nos están viendo estas cifras que quizás muchos no conocemos, sabemos, se habla mucho de la crisis mundial del agua, pero de repente no conocemos exactamente las cifras concretas, ¿no? Y por qué esta crisis. Claro, claro. Pues no, lo importante es pensar que América Latina es privilegiada en agua, es decir, se habla de, si miramos la disponibilidad de agua por ciudadano, por año, América Latina está por encima de los 6.000 metros cúbicos, que es una abundante cantidad, mientras que países de Sahara, de África, están por debajo de los 500 metros cúbicos y menos. Entonces verdaderamente estamos en una situación privilegiada, pero así y todo en muchos lugares de América Latina las personas no tienen agua, ya sea porque en la región que viven no hay buena disponibilidad. Por ejemplo, el caso del Perú, la mayoría de la población está en la zona pacífica, ¿no? La costa del Pacífico, donde hay menos disponibilidad porque la mayoría del agua del Perú es amazonía. Y también tenemos situaciones de mala distribución por contaminación, por descargas de diferentes actividades como puede ser las ciudades que no tratan sus aguas o la agricultura o sectores industriales. Entonces hay un tema de disponibilidad que hay que pensar y ahí es donde viene la discusión de la crisis mundial del agua, porque además por el crecimiento demográfico y la cantidad de actividades no sostenibles estamos acabando con un recurso que siempre se pensó que era renovable y disponible para todos. Sí, y en este tema contarles, según el cuadro que estamos mirando a continuación, también que información de la Comunidad Andina del año 2010 nos muestra en este cuadro que efectivamente tenemos una población o el crecimiento poblacional exponencial, grandísimo, y por el otro lado la cantidad de agua va disminuyendo y esto es realmente dramático según lo que ustedes pueden ver en el cuadro. Entonces el principal problema, y desde el consumo, por ejemplo, y desde nosotros como ciudadanos, ¿no? También tenemos esta problemática, ¿no? Correcto, ¿sí? Correcto. O sea, el gran usuario del agua es la agricultura, Ya. ¿no? Pero así todo, cada uno de nosotros tiene que pensar cómo desde su día a día puede hacer algo al respecto, ¿no? Desde cosas tan tontas como cerrar la llave cuando se lavan los dientes, como también pensar en sus actividades, ya sea por si eres industrial o si eres agricultor o si eres cualquier tipo de profesión, miren cómo están utilizando. De eso vamos a hablar en un momentito más, ¿no? Para que nos des algunos tips o consejos muy prácticos. Sí, escuchándote, lo que uno termina entendiendo es que el problema del agua no es tanto la cantidad de agua, sino más bien el tema de la gestión del agua. En países como los países andinos, recientemente hemos venido trabajando en lo que se llama la gestión integrada de los recursos hídricos, y esto se da en entornos rurales, en zonas, o pretendemos que esto se dé en entornos donde la población parece no estar presente. De la experiencia que ustedes tienen en los diferentes proyectos con los cuales ustedes colaboran, ¿cómo está avanzando la región andina en la gestión del agua en las cuencas? El caso latinoamericano en general somos líderes en el tema hídrico, es decir, eso sí está muy posicionado, porque por lo menos en América Latina ya la disponibilidad de agua es casi en los, digamos, 90% de la gente sí tiene agua, ¿no? De pronto no es de la mejor calidad, de pronto no la tiene todo el día, pero sí hay un gran avance en ese sentido.
Desafortunadamente en otras áreas, digamos, estamos más atrasados, ¿no? Como puede ser el tratamiento de las aguas servidas, ¿no? Donde todavía estamos en unos niveles muy bajos. O también en la protección de las cuencas, en muchos casos no estamos haciéndolo. Y ahí es a lo que va el manejo integrado del agua, es mirar todas sus facetas, no solamente ciertas áreas que se venían trabajando. El mundo en general ha dado un gran avance, digamos, en provisión de agua potable, pero hay muchos otros aspectos que tenemos que trabajar para que sea un verdadero manejo integrado del agua. Y en esta línea, Forest Trend, Phil, viene realizando o ejecutando proyectos y programas a nivel del mundo, experiencias positivas y buenas prácticas para el manejo y la gestión del agua. Si puedes compartir esas experiencias, estos proyectos con los televidentes. Sí, puedo hablar un poco sobre algunas de las actividades alrededor del mundo donde estamos apoyando a iniciativas locales para, bueno, básicamente son dos cosas que uno puede hacer para conservar el agua. Uno es economizar y minimizar el uso del agua, y el otro es proteger las fuentes de agua. Y entonces, como Forest Trends, como una organización que se preocupa por el funcionamiento de los ecosistemas del mundo, estamos viendo varias formas de ver cómo valorizar esos servicios que rinden esos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, antes, ¿de dónde proviene el agua? Normalmente uno lo saca del río o de un pozo o algo así, y hasta cuando el ecosistema está funcionando bien, no hay que hacer mucho más que bombear el agua o extraer el agua de esas fuentes. Pero ahora, como está notando que la población está creciendo y el agua entonces está escurriendo por fincas, por minas, por varias otras industrias, antes de llegar al pozo, antes de llegar al sitio del río. Entonces tenemos que encontrar maneras de colaborar con esos usuarios de tierra en zonas en la cuenca alta. Entonces, varios de los proyectos que estamos apoyando, por ejemplo, en Bolivia, con la Fundación Natura Bolivia, estamos colaborando para que ellos hacen acuerdos recíprocos de agua, en que la gente que vive en la parte baja, en la cuenca baja, colaboren con las personas que viven en la cuenca alta para mejorar la calidad de agua, para que excluyan las vacas, por ejemplo, de las zonas del río, donde para que no hay contaminación de esa manera de los ríos. Y son acuerdos bien sencillos con las comunidades en las áreas rurales que están protegiendo sus cuencas en las zonas arriba, casi a vista de donde ellos viven. Más complicado es ahora, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, donde la gente no tiene esa relación tan directa con sus fuentes de agua. Porque es ciudad, ¿no? Porque es ciudad, exactamente. Entonces, ahí es un poco más complicado, y la idea es ver cómo se puede colaborar con las varias municipalidades y con la ciudad para hacer ese mismo tipo de apoyo. También, digamos, en otros países como en México, estamos colaborando con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, que apoya a toda una serie de proyectos de lo que ellos llaman pagos por servicios ambientales. La mayor parte de esos proyectos son proyectos hídricos, proyectos de agua, porque es en esos proyectos donde ellos pueden conseguir apoyo a nivel local. Entonces, no es solamente el gobierno federal que está aportando, sino que está buscando hasta los municipios para colaborar, hasta las empresas embotelladoras de agua o de otras bebidas que están aportando. En otros casos están las empresas que tienen los camiones cisternas, que ayudan a colaborar para conservar el mismo medio ambiente donde está produciendo el agua que ellos necesitan para vivir. Muy bien, lo que yo entiendo de lo que estás explicando es que dependiendo de la escala y donde uno trabaje, estamos
teniendo la posibilidad de usar diferentes instrumentos y diferentes mecanismos. Cuando hablamos de la palabra pago por servicios ambientales, no estamos hablando de transformar la naturaleza en una mercancía, Exacto. que es como algunas personas consideran este concepto, sino más bien estamos hablando de reconocer el valor que tiene, y desde los acuerdos recíprocos que usted menciona en Bolivia hasta los esquemas por pago por servicios ambientales que se dan en México, hay una diversidad y una gama bastante amplia Sí. de mecanismos que ayuden Claro. a compartir los beneficios. Claro, Creo que claro, de eso claro, se trata sí. al final. Y consideramos también que, por ejemplo, una experiencia que estamos compartiendo en Asia, en Beijing, en la ciudad capital de la China, donde experimenta graves crisis en el suministro de agua. Ahí tienen la experiencia en los últimos varios años de reforestar. Ha llegado, bueno, desde menos de 2%. Cobertura forestal alrededor de la ciudad de Beijing ha llegado a 37% en los últimos años y están llegando hasta aún más. Y la razón por la cual es para evitar la sedimentación en sus cauces de agua, para ayudar a que haya un buen manejo, los ecosistemas saludables para la provisión de agua para esa ciudad. En ese caso, es la misma ciudad de Beijing que está haciendo aportes a las provincias cercanas de donde proviene el agua para esa ciudad tan importante. Es una ciudad de 37 millones de personas, imagínense, más que en la un población desierto. de Perú. Sí, exacto. Todo Perú en una ciudad. Más que la población de Perú. Bueno, ahora queremos que nos den también algunos consejos y decirle a los televidentes algunas cosas que podrían hacer desde su casa, desde el colegio, para colaborar, ¿no? Y evitar que esta crisis del agua se siga incrementando o realmente sea una crisis. Bueno, por un lado recomiendo que la gente aprenda de dónde viene el agua. Debe preguntar de dónde proviene nuestra agua. No viene del caño. No viene del caño, ¿no? Exacto, entonces para saber y entender cuáles son las condiciones necesarias. Luego entonces podemos hacer algunas cosas dentro de nuestras casas y dentro de nuestra ciudad. Por ejemplo, en la planificación de la ciudad a veces se puede hacer la construcción de manera que puede ayudar a captar el agua que sí llega aquí para recargar los acuíferos. Y eso ayuda a que haya disponibilidad de agua para bombear y utilizar en otras áreas. Marta. Pues uno de los grandes usos de agua en el hogar es el sanitario. Y la mayoría de ustedes ve que los sanitarios tienen unos tanques muy grandes. Entonces una primera cosa, si usted no tiene un tanque pequeño, es poner un ladrillo dentro de su tanque. Y eso permite desplazar agua y por lo tanto consume menos. Porque cada vez que se suelta el baño, se usa a veces hasta 5 galones, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en eso. Y claro, lo importante es que por favor cada vez que vean una gotera de agua en cualquier sitio, avisen, porque es un montón de agua que botamos. Yo les hago el chiste a todo el mundo que hago encuesta informal continuamente y la mayoría de los sanitarios en los establecimientos públicos están soltando agua permanentemente. Entonces eso es plata que estamos botando todos como ciudadanos, que es bien importante. Eso es algo básico. Pero reitero lo que dice Phil, averigüe de dónde viene su agua. Lima, ¿de dónde trae su agua? Esa es una tarea para los televidentes. Muy bien. Y para el campo, para los televidentes o para la gente que vive en el campo, ¿qué les podemos decir? Pues hay muchos. Puede también aprender cómo es que el uso de la tierra afecta el agua y provisionamiento de agua, porque somos todos a la vez consumidores de agua y abastecedores de agua. O sea, el agua solo tenemos por un tiempo definido. Pues entonces, para los que practican la agricultura, que contienen sus animales fuera de donde están llegando los ¿cómo se llama? Los manantiales, los nacimientos de agua, proteger esas fuentes para que no se contaminan. Sí, eso es lo fundamental y creo que, claro, aquellos agricultores que tengan interés, mirar alternativas que consumen menos agua. Muy bien.